Aunque lo excitara la posibilidad de cogerse a Irene, no quiso catalogar ese devaneo como una vulgar calentura. Tal vez por su inveterada fidelidad conyugal, deseaba entregarse a ella en cuerpo y alma, corresponder a su admiración con un amor profundo, exento de mezquindades. Desde luego, ansiaba con furor ese gran festín de la carne, sin duda el más intenso de su vida, pero el cuerpo estaba conectado con el alma y él se había enamorado de Irene con todas las potencias del espíritu, como hubiera podido hacerlo cualquier chavo de su edad. Apenas 2 días antes de la cita, cuando terminó de preparar los exámenes finales, se dio tiempo para escribirle un poema. No tenía ambiciones literarias, pero antes de volverse un ratón de biblioteca, en sus años de bohemia juvenil, había escrito letras de canciones que él mismo cantaba en las fiestas. Tras varios tanteos infructuosos, por fin atinó a versificar sus sentimientos con honradez y ternura. Atado a tu risa, náufrago en el oleaje de tu pelo, suspendido en la brisa que sopla de tu boca hacia mi anhelo, quisiera disipar de mi memoria los años en que, lejos de la gloria, en mi árido inframundo de tristeza viví un triste remedo de la vida, con el alma enmohecida por no haber adorado tu belleza. Bien sé que no merezco la flor de tu hermosura, pero tal vez alivie mi locura reconocer que ya te pertenezco. No lo quiso firmar, pues ignoraba en qué manos pudiera caer si Irene cometía la imprudencia de enseñárselo a alguna amiguita, pero tuvo la delicadeza galante de rociarlo con su mejor loción. El día de la cita en el café, las manos le sudaban como si fuera a presentar un examen profesional. Irene solo se retrasó 5 minutos, pero bastaron para infundirle los más acerbos temores de un Platón humillante. Un miedo espantoso al fracaso, alimentado por la íntima convicción de no merecerse tanta aventura. Lo impelía a salir corriendo de ahí, pero una voluntad más fuerte lo sujetó a la silla. Cuando por fin apareció, esplendorosa y apenada por el retraso, con tacones de plataforma, barniz multicolor en las uñas, minifalda negra y una blusa de seda amarilla, casi traslúcida, se maldijo por tener la fe tan flaca. Nunca iba a la escuela tan ligera de ropa. Venía a entregarse envuelta para regalo. Recobrando el amor propio, se atrevió a saludarla con un beso en la mejilla. No había lugar para disimulos. Ambos sabían a lo que iban. Después de todo estaban fuera del perímetro escolar y en un par de semanas Irene ya sería una exalumna. No sabe cuánto le agradezco que haya aceptado venir. El cuello de Irene olía a selva tropical, a fragante sacrilegio. Ya me decidí por la UNAM, pero dicen que el examen es bien difícil y en historia aceptan a pocos aspirantes, porque el cupo es muy limitado. No te preocupes, vas a llegar muy bien preparada, de eso me encargo yo. Recobrado el aplomo, Fidel se sintió más ligero, como si le hubieran brotado alas. Solo tienes que refrescar un poco tus conocimientos, pero por favor no me hables de usted. Aquí no estamos en la escuela y podemos romper la formalidad, ¿no crees? Aunque Irene había puesto sobre la mesa su libro de texto con un busto de Heródoto en la portada, ninguno de los dos quiso empezar tan pronto el árido repaso. Para romper el silencio, Fidel criticó la antiséptica música ambiental de la cafetería y se enfrascaron en una charla frívola sobre sus grupos favoritos de rock. A Irene le gustaban King of Lion y The Killers. Más chapado a la antigua, Fidel admiraba la música de Radiohead y los Smashing Pumpkins, que a Irene le sonaba un tanto viejita. De hecho, los llamó grupos de chavorrucos, pero ambos coincidieron en su admiración por los White Stripes. Irene sintonizó su teléfono Seven Nation Army, la canción más famosa del grupo, y los dos la canturrearon, llevando el ritmo con los tacones. Nunca me hubiera imaginado que le gustaba el rock, se alegró Irene. En la escuela siempre lo veo muy serio. ¿No quedamos en que ibas a hablarme de tú? Perdón, se me olvidó. Es que me da pena. El otro día, en la biblioteca, no te vi tan apenada. Fidel se tiró a fondo. Es más, de pronto sentí que teníamos la misma edad. Irene se sonrojó como una niña traviesa sorprendida en falta, pero su turbación no arredró a Fidel. Si ella le había dado entrada en la tutoría, ahora le tocaba pasar a la ofensiva. Vas a pensar que soy un chaburruco sentimental, como tú dices, pero en los últimos días he pensado mucho en ti. Me duele mucho que dentro de poco vayas a dejar la escuela y ayer te compuse un poema. ¿Quieres oírlo? Irene se quedó un momento perpleja y dubitativa. Hubo un largo intercambio de miradas nerviosas en el que Fidel sudó frío.
¿Y si ahora se asustaba y corría a acusarlo con su mamá? Si quieres me lo guardo y asunto arreglado, propuso con un retintín de reproche y comenzó a doblar el papel, pero Irene lo detuvo. No, mejor déjeme leerlo a mí. Irene se concentró en el poema con el rostro impasible, sin dar señales de aprobación o repudio. Tal parecía que estaba leyendo una receta de cocina. Cuando terminó, miró a Fidel con una opacidad fría que nunca antes había percibido en sus ojos. ¿Qué es enmohecida? Cubierta de moho. Ah, sí, las manchas verdes que le salen a las frutas podridas. Irene jugó cruelmente con su impaciencia. El otro día vimos una pera así en la clase de biología. Desconcertado y un poco herido por la tonta evasiva, Fidel se arriesgó a tomarla de la mano, pero esta vez Irene la retiró con pudor. Carajo, lo había jodido todo por precipitarse. Las chavitas de su edad eran alérgicas a las declaraciones de amor, más aún a las escritas en un lenguaje melifluo. Querían que el galán se las cantara derecha, me gustas para un free, sin cursilerías del Pleistoceno. Para colmo, Irene solo había puesto atención al peor verso de su poema. No sería el primer poetrastro que perdía un ligue por una mala rima. Obligado a retroceder, se resignó a guardar distancias y emprendió el repaso del temario, confiado en la benevolencia de Irene para perdonarle su desfiguro. Lo que se califica en el examen de entrada a la UNAM es la visión de conjunto de las principales épocas históricas, no la capacidad de memorizar datos y fechas. Por lo tanto, vamos a concentrarnos en los principales cambios políticos, económicos y sociales que han marcado el desarrollo de la civilización a partir de la era de hierro. ¿De acuerdo? En el terreno seguro de la docencia se desenvolvió con más naturalidad. Irene tomaba nota con una concentración de beata. Menuda estupidez. ¿Cómo pude haber malinterpretado su inocente caricia manual en la biblioteca? Solo estaba agradecida por su ofrecimiento de ayudarle a preparar el examen, pero nunca se le había pasado por la cabeza tener un amorío con él. Devuelto abruptamente a la realidad, temió que de pronto llegara al café algún profesor o alumno del colegio. Le resultaría difícil explicar esa entrevista fuera del horario escolar, y las habladurías darían al traste con su prestigio. Saltándose varios temas, procuró llenar las lagunas de Irene sobre los periodos de la historia en que andaba floja: Baja Edad Media, Renacimiento y Revolución Industrial. Ella era una fuente inagotable de preguntas, pero su comprometida situación lo angustiaba, y a las 6:30 dio por terminado el repaso. Hasta aquí vamos a llegar porque yo vivo en Contreras y luego se hace un embudo espantoso en el periférico. Con la bibliografía que te di puedes estudiar por tu cuenta. Hasta luego, Irenita, cuídate mucho. Le tendió la mano por falta de agallas para despedirse de beso. ¿Ya se va tan pronto? Irene hizo un mojín de disgusto. Otro día revuelto, otro día resuelvo tus dudas. En las vacaciones vamos a tener mucho tiempo libre. Le urgía irse de ahí, escapar del escándalo que ya le pisaba los talones. Irene parecía decepcionada de verdad, pero no cometería de nuevo la estupidez de confundir un interés meramente académico con un intento de ligue. ¿Me puedes dar un aventón a mi casa? Vivo a 10 cuadras, pero no me gusta caminar con tacones. Subirla a su coche era más peligroso que haberla citado en un café, pero si ahora se negaba haría un feo papel de mal perdedor, que podía enemistarlo con esa muñeca y de carambola exponerlo a una delación. Sí, claro, tengo mi coche aquí abajo, vente. Bajaron al estacionamiento subterráneo del Starbucks. En el coche, un Chevy azul metálico, Irene le apretó la mano derecha cuando Fidel encendió el motor. Espérate, Fidel, primero tenemos que hablar, dijo con un intenso arrebol en las mejillas. Allá arriba no te dije nada de tu poema porque estaba muy sacada de onda, pero la verdad es que me fascinó. ¿De verdad sientes eso por mí? Fidel contempló con arrobo la noche constelada de sus ojos. Irene había girado para verlo de frente y con la pierna izquierda flexionada sobre el asiento le dejó ver a sus anchas el triángulo de encaje azul que custodiaba la puerta del paraíso. Me gustas mucho, Irene, y tú lo sabes, susurró. Nunca me atreví a decirte nada en la escuela porque los maestros no debemos enamorarnos de las alumnas. Irene le plantó un beso largo, profundo, lleno de pericia y veneno, el beso de una mujer con amplia experiencia erótica. Los remolinos de su lengua compendiaban más sabiduría que el libro de historia universal. Fidel le respondió con el fuego lento que le correspondía como hombre maduro. En la boca de esa niña encontró un sentido de la vida inaccesible al razonamiento. Esa gula infantil, posesiva, egoísta, lo transportó a un tiempo sin edad, a un Edén prenatal donde ninguna necesidad oprimía al ser humano. Tuvieron que separar sus bocas para tomar aire.
Pero tú eres un hombre casado y esto no está bien, murmuró Irene, reparando en su anillo de matrimonio. ¿Has engañado a tu esposa? Nunca, se ruborizó Fidel. Es la primera vez. ¿De veras? Sonrió Irene, incrédula. Has de quererla mucho, ¿verdad? Fidel no quiso responder. Respetaba demasiado a Sandra para involucrarla en esa aventura y temió desalentar a Irene si le decía la verdad. ¿Por qué las mujeres serían tan competitivas? Apenas le había dado un beso y ya rivalizaba con Sandra. Como si leyera sus pensamientos, Irene le tomó el dedo anular y se lo metió a la boca, chupándolo golosamente. Fidel respondió con una erección de bachiller virgen, sintiendo que esa felación digital era el preámbulo de succiones más atrevidas. A punto estaba de bajarse la bragueta cuando Irene comenzó a sacarle el anillo con los dientes, y después, ya en la palma de su mano, lo examinó con recelo. Prométeme que a partir de hoy, cuando te pongas este anillo, vas a pensar en mí. Sonrió con malicia. Te lo prometo. No te creo.